Mateo, vamos a leer Mateo primero, San Mateo 4, vamos a leerlo del 1 al 11 y después leemos el 22-29. Dice la palabra de Dios, ¿sí la tienen? Hermana Margarita, ¿no tiene Biblia? Bueno, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras... ¿Perdón? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no temerás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las ruinas del mundo, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrando me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si alguien me ayuda a leer el 22-29. 22-29. Amén. Señor y Dios, Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, hoy seguro nos va a hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por tener el privilegio, Dios, de estudiarla, Señor, de mirar tu palabra, Señor, y que tu palabra hoy nos hable, nos confronte, nos redarguye, Señor. Gracias, Dios, Padre maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hay una frase, que yo estuve buscando, no pude conseguir quién es el autor de esta frase, pero digamos que es propicia para lo que vamos a hablar hoy. Dice, no importa quién lo diga, si no está en la Biblia, no lo creas. Y hay muchos que dicen cosas que no están en la Biblia, que añaden cosas a la palabra de Dios. Y mucha gente cree lo que se les dice, lo que se les predica. Pero lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que usemos las Escrituras para ver si lo que nos están diciendo es correcto. Entonces, mucha gente utiliza las escrituras o palabras fuera extrabíblicas para decir cosas que quieren decir y no lo que quiere decir el texto en ti. Entonces, el Señor Jesucristo conocía las escrituras. ¿Cuáles escrituras conocía el Señor Jesucristo? La Torá, el Antiguo Testamento, que era lo que estaba en ese entonces cuando el Señor Jesucristo, Él conocía y las usó para guiar su vida, las usó para, digamos que conocía cuando alguien las usaba fuera de contexto, cuando le da una mala interpretación, cuando hace cita un texto fuera de contexto, cuando es tergiversado, cuando es añadido, cuando era disminuido. Entonces inmediatamente el Señor señalaba el error, ¿no? Entonces
Y esa debe ser como nuestra forma de cuando nos están hablando y vemos, si nosotros conocemos la palabra y alguien nos dice algo que no va acorde con la palabra, es bueno que vayamos, escudriñemos y estudiemos la palabra. Entonces, traje 3 aspectos que hablan donde Jesús, unos ejemplos cuando Jesús utiliza las escrituras, y el primero fue el que acabamos de leer, está en el Evangelio de Mateo capítulo 4 del 1 al 11, y dice que Satanás también utiliza las escrituras. ¿Para qué? Para tentar al Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos estar atentos acerca de la palabra, del mensaje que nos están dando. Debemos cuidarnos de las promesas que no aplican. Hay promesas en la Biblia del Antiguo Testamento que son para el Antiguo Testamento, que no son para nosotros hoy. Pero muchos utilizan esas promesas como si fueran para nosotros y las aplican y dan mensajes, pero si vemos y estudiamos la palabra de Dios, sabemos que hay promesas del Antiguo Testamento que no son para este tiempo, eran para el pueblo de Israel en su momento. Bueno, yo tengo la dicha de tener una Biblia que se llama la Biblia de Promesas, y en esa Biblia me dice para quién era la promesa y cuál era la condición que se debía cumplir para que esa promesa fuese cumplida, fuese dada. Entonces, esa la pueden conseguir en cualquier librería cristiana. Es bien importante porque es que a veces hay mucha gente que le gusta predicar mucho del Antiguo Testamento, y no quiero decir que esté mal, hay que predicar del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero a veces se caen errores hablando de promesas que no son para este tiempo. Entonces aquí, digamos que en el texto, durante la tentación de Satanás a Jesús, vemos que Jesús, el Señor Jesucristo, usó las escrituras ¿para qué? Para derrotarlo, para obtener la victoria espiritual. ¿Y qué alguien sabe qué texto repitió Jesús acá? ¿Cómo? El libro de Deuteronomio, lo mismo que está escrito aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, es lo que dice el libro de Deuteronomio. Y él lo que hizo fue repetir la palabra, porque él conocía la palabra, él conocía las escrituras, y le repite, le citó Deuteronomio 8:3, 6:16, 6:13 y 10:20, donde le está diciendo todo lo que le dijo. Respondiendo, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Dice entonces, le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí dice que entonces el diablo le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Entonces vemos que el Señor Jesucristo utiliza la palabra para contrarrestar lo que quería manipular Satanás al Señor Jesucristo, pero como él conocía y sabía la palabra, digamos que todos esos ataques, toda la tentación y a todo lo que le llevó, el Señor lo contrarrestó con la palabra. Lo segundo ejemplo que encontré es que Jesús creyó en la autoridad de las Escrituras, y está en Lucas 16, 29, 31 y Juan 5, 46, 47, acerca cuando le decía, ahí habla del rico y Lázaro, es el contexto de este pasaje, está hablando y dice, Abraham dijo, tienen a Moisés y los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces aquí el rico y Lázaro, que yo creo que ya todos conocen la historia, estaban en el infierno, y el rico y Lázaro, el rico le dice que le manden a alguien para que le hable a los hermanos, para que le comparta de la palabra a los hermanos, y dice que digamos que estáis reconociendo la autoridad de las Escrituras. Al hablar de Moisés y hablar del poder de la palabra, de las Escrituras. Entonces dice que
Jesús creyó a las palabras, al Antiguo Testamento, y es lo que él utiliza aquí en este pasaje también. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la autoridad de la Escritura dice que la palabra de Dios es palabra viva. Y esa autoridad de la Escritura porque es inspirada por Dios. Sí, es inspirada por Dios y fue escrita por 40 escritores. Entonces, la autoridad de la Escritura dice el 2 de Timoteo 3:18, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos que la autoridad, la misma palabra de la Escritura tiene autoridad porque es palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Dice que lo tercero es que Jesús usó las Escrituras para señalar el error doctrinal. Y es el texto que estamos leyendo ahora de Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y bueno, y ahí el contexto era porque en el contexto está hablando de la mujer que tuvo 7 maridos y que se casa con el primero y después muere y se casa con todos y todos mueren. Finalmente la mujer muere también, dice el pasaje. Y lo que le están preguntando aquí es si cuando esté en el cielo, ¿de quién sería esposa este? Entonces el Señor entra y le corrige y le dice, como decirle, no seas bruto, mire lo que está diciendo el texto, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces el Señor también está corrigiendo aquí como los errores doctrinales que la gente está cometiendo, la mala interpretación, la mala lectura que le está dando la palabra. Entonces aquí digamos que esto para hablar de la importancia que nosotros siempre tengamos la palabra presente, que conozcamos la palabra de Dios. Y hay textos o frases que ni siquiera están en la Biblia, pero que muchos responden como si fueran bíblicas y muchos creen como, ¿por qué? Porque fue lo que escucharon en la iglesia, fue lo que le escucharon al papá, al abuelo, a la mamá o al que le dijo o al amigo. Entonces hay tantas frases que están ahí y es importante, ¿no? Que nosotros y que nosotros sepamos si es bíblico o no es bíblico. Yo aquí traje algunas palabras y las les voy a preguntar. Pregunto, Elenita, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Y esa es una frase que se utiliza en todas, y en el mundo cristiano dice, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y la realidad es que no todos pertenecemos, somos creación de Dios, como decía el hermano José hoy en el discipulado, somos creación de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, toda la creación es creación de Dios, pero los hijos de Dios son los que han creído, los que han recibido a Cristo en su corazón. Y muchos utilizan esta frase para estimular el hecho de que hagan lo que hagan, Dios les sigue amando. Dios les sigue amando porque es nuestro Padre, es lo que se enseña y lo que popularmente se conocen. Todos somos hijos de Dios, así yo siga pecando, el Señor me sigue amando. Y es cierto, Dios te ama, Dios nos ama. No nos ama. No te ama como eres, sino que a pesar de lo que eres. O sea, pecador. A causa de ese pecado, dice la palabra que entregó a su Hijo Jesús por amor a nosotros, por rescatarnos del pecado, por sacarnos de esa situación. Entonces, Dios ama al pecador, es cierto. Es cierto que Dios ama al pecador, pero también dice
su palabra en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículos 4 y 6, que aborrece a los que hacen iniquidad, que aborrece a los que hacen falsedad, a los que hacen maldad. Entonces no es tan cierto que todos somos hijos de Dios, somos solo. Hay otra que yo le he escuchado aquí inclusive a algunos hermanos en la iglesia: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero se utiliza. La palabra dice, el Señor dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y es verdad que el Señor nos ha dado talento, nos ha dado los dones, nos ha dado, digamos que, las habilidades. Pero eso no debe desvirtuar el hecho de que Dios es del cual dependemos nosotros. Que Dios es el Dios soberano, que el Dios es el que tiene el control de nuestra vida, que nosotros no somos lo que somos por nuestras habilidades, por los dotes que tengamos de habilidades o cualidades, sino que que dependemos del Señor. Entonces, la realidad del Evangelio es que Cristo ayuda ¿a quién? A aquellos que le aman, a aquellos que mueren en sí. ¿Por qué? A ese viejo hombre, y nacen con ese. Dice el texto en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, digamos que cuando nos negamos, cuando es el Señor, el Espíritu Santo, el que mora, el que vive en nosotros, nos llama a eso. Dice, hay otra también que dice: no cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y eso se escucha y lo dicen en las oraciones, y uno escucha, y esa frase no está en la Biblia. Esa frase nunca ha estado en la Biblia, y la gente la dice en las oraciones, y esa es una frase que está en el libro de Don Quijote. Si van, y ahí está la frase, pero en la Biblia no la van a encontrar, en la Biblia no la vamos a encontrar. Sin embargo, como no leemos la Biblia, como no conocemos, eso lo damos por hecho, lo damos por cierto. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que es necesario conocer las Escrituras. Así como el Señor Jesucristo fue nuestro, digamos, modelo a seguir, nosotros también debemos conocer y estudiar la palabra. Entonces, hay otra que dice: los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. De manera errada la gente habla así, ¿no? Que los frutos de la carne, y es cierto, hay fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Y el fruto de la carne? ¿Cuál es el fruto de la carne? No hay ningún fruto de la carne. Hay obras de la carne, dice el texto, pero la gente habla, y ahí está en Gálatas 5, 16 y 26, habla de las obras de la carne. Entonces, eso de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu está mal dicho. Entonces, es importante que nosotros a veces aprendamos a hablar, porque mucha gente dice, bueno, esto yo lo aprendí de un hermano en la iglesia donde nacimos, porque que Dios sálvanos con tu sangre, y él me decía, ¿cuál Dios? Es el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo. Y mucha gente habla así de manera como: Dios, la sangre de Dios, cúbreme con tu sangre. Y es la sangre de Cristo la que nosotros debemos decir. Dice que Dios bendice al dador alegre. Muchos utilizan este texto: Dios bendice al dador alegre, más que todo en las iglesias donde se habla mucho de prosperidad. Y es que en la medida en que tú des más, vas a ser más bendecido. Pero eso no dice el texto. El 2 Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. No que bendice, Dios ama al dador alegre. Y no quiere decir que Dios no bendiga. Claro que el Señor bendice, que el Señor bendice, pero lo que dice el texto es que ama al dador alegre. Ama al dador alegre. Y no lo ama por la cantidad que dé, si no das o no. El Señor ama al dador alegre, el dador alegre, aquel que da, que ofrenda con alegría, con gozo, porque sabe que el Señor le proveyó el trabajo, la salud, la vida, la salvación, todo. Y ese dador alegre, dice el texto, que ama al dador alegre. No está hablando de cantidad.
No está hablando de cuánto das y si en la medida en que tú más das, más te ama el Señor y más te va a bendecir. No, Dios ama al dador alegre. Bueno, y otra que encontré es que somos trapo de inmundicia, Isaías 64:4, y nosotros no somos trapo de inmundicia, en ninguna manera, pero eso escucha uno en las iglesias hablar de eso. Nuestras obras sí son trapo de inmundicia, dice el texto. Entonces hay una mala lectura y nos quedamos con eso, y a mí me alegra, bueno, Elizabeth hoy está muy seria, pero me alegra que ellos estén en el seminario, porque se van a dar cuenta, van a escudriñar, y yo creo que todos, ojalá, no que todos vayan al seminario, pero sí que ojalá puedan preocuparse por escudriñar, por estudiar más la palabra de Dios. Pero hay una mala interpretación, hay muchos textos utilizados fuera de contexto. Y nosotros en la pandemia estuvimos hablando de este tema. Yo aquí traigo algunos textos usados fuera de contexto. Y hay uno común que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso lo utiliza mucha gente para animar a las personas a que oren. Y el texto no está hablando de eso. El texto no está hablando de oración, de animar a uno. Donde hay 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí estoy yo. No. Y lo utilizan es para orar. Yo pregunto, si Leo está solo, ¿el Señor está con usted? Entonces, esto que está hablando 2 o 3 no es una condición para que el Señor esté con nosotros. Si está solo, el Señor está contigo. El texto viene hablando, digamos, bueno, están corrigiendo a alguien, están como disciplinando a alguien en la iglesia y le están diciendo, mire, es necesario que usted corrija esa situación que se viene comportando. Y el hermano no toma ninguna. Entonces dice el texto, llamen 2 o 3 para testigos, para que si. Entonces lo que está diciendo el texto, que ustedes, esa decisión que tomen ante los 2 o 3 que están ahí, yo estaré con ustedes, yo respaldaré esa decisión. Es lo que está diciendo el texto. Y no es decir, y yo lo he escuchado mucho en la iglesia y los que oran acá, y ya lo hemos enseñado, ya lo hemos compartido, que eso es un texto mal utilizado porque lo sacamos de contexto y decimos otra cosa, y el texto está diciendo otra cosa totalmente diferente. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Este texto también es sacado de contexto. Entonces, aquí es importante saber que los proverbios no son promesas absolutas. Los proverbios son consejos sabios dados por Dios. ¿Para quién? Para su pueblo, para sus hijos. Y cuando yo digo que no son promesas absolutas, es decir que es posible que se cumpla o no se cumpla. ¿Sí? Entonces, cuando una promesa es absoluta, se cumple, pero aquí no está hablando, los proverbios no son esas promesas, sino son esos consejos sabios. Entonces los tomamos mal y empezamos a juzgar o a cuestionar al hijo de alguien que empezó, que era y se apartó y no siguió. Entonces empezamos a juzgar que lo criaron mal, que fue culpa del papá, entonces. Ahí dice que cuando un padre instruye a su hijo en los caminos del Señor, siempre es posible que siempre regrese, pero es posible que no regrese, que se aparte definitivamente. Entonces, cuando el texto está hablando de su camino, se refiere al camino de ¿quién? Del niño. Refiere al camino del niño. ¿Y por qué? Porque dice porque si nosotros dejamos que el niño se comporte como él quiera, porque los niños ¿qué son? Son necios. Entonces, si nosotros no corregimos al niño, se va a levantar con necedad, con terquedad y haciendo su voluntad. Pero si nos dice que si instruyes al niño en su camino, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero es un consejo sabio, porque es posible que si se aparta, que alguna vez se aparte del Señor, ¿no? Que se aparte de los caminos de Dios. Entonces, es un consejo para permitir que nuestros hijos, dice que para que no se comporten como quiera, que los hijos no nacen sabios, nacen necios y debemos ¿qué? Corregirlos.
Y por eso, bíblicamente, sigue estando vigente el tema de la corrección. Bueno, algunos utilizan la chancleta o la varita que dice la Biblia. Es válido, pero hoy con tanta psicología moderna y con tanto que el niño no se puede ni siquiera gritar, ni siquiera decirle nada, pero tengamos presente que los niños son necios y si no los corregimos van a ser vergüenza para los padres después. Entonces es importante que los textos no los saquemos de contexto y que le demos una interpretación correcta. Otro que traía es el Salmo 51, 10, 11. Aquí dice, esta es una oración que el rey David está haciendo. Es una oración que él está haciendo a Dios y está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y este texto lo utiliza mucha gente para repetir lo mismo, para repetir esa oración. Y esa oración otros lo utilizan para decir que la salvación se pierde. Porque está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero lo que debemos tener claro, o que algunos no conocen, y es que el rol, Giancarlos, el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es diferente al rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Perdón, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el rol del Espíritu Santo venía a la persona. ¿Y venía para qué? Para que esta persona se capacitara o cumpliera un rol específico. Una tarea que el Señor le había encomendado. Sí, venía y estaba ahí y después se iba o salía otra vez. Y ahí muchos lo utilizan para decir, se perdió la salvación o el Espíritu Santo lo dejó. No, es que el rol era diferente. En el Nuevo Testamento el rol del Espíritu Santo es de santificación. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a hacer un proceso de santificación en la vida del creyente. Pero muchos utilizan esto para decir, no, que la salvación se pierde, que no, la salvación no se pierde. La salvación es un regalo que da el Señor ¿para quién? Para sus hijos, para todo aquel que ha creído, que le ha recibido. Entonces aquí pero hay algunas dificultades que nosotros encontramos. ¿Para qué? Para no escudriñar las Escrituras, para no utilizar las Escrituras, para no profundizar, para no estudiar, y muchos lo hacen por ignorancia. Dice que algunos dirán, no sé nada de la Biblia, pero tampoco se preocupan por aprender, tampoco se preocupan. Y nosotros como creyentes, los pocos que estamos acá, no nos podemos dar el lujo de ser cualquier creyente. No, debemos conocer la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios. Otros es porque tienen muchas ocupaciones. Y dirán, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ir a estudios, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para perder en eso. Entonces, es importante que nosotros invertamos tiempo en el estudio, en la lectura de la palabra, porque es lo que nos va a nosotros mantener firmes la palabra de Dios. Dice que falta de práctica. Bueno, aquí la falta de práctica es porque hay que leerla, ¿no? Ni siquiera hay que leer la palabra, hay que escudriñar. Y yo estoy seguro que muchos ni la leen, ni la abren, ni durante la semana. Entonces es muy difícil, así cuando nosotros como hijos de Dios vamos a querer utilizar las Escrituras para estar firmes. Porque cuando nosotros conocemos la palabra y viene la dificultad, echamos mano de la palabra de Dios porque es la que nos sostiene, es la que nos anima, es la que cuando nosotros conocemos la palabra, pero si no la conocemos, ¿qué vamos a decir? Nada. Entonces es importante que nosotros no podemos estar como cualquier creyente, debemos conocer, debemos estudiar la palabra de Dios. Otros por indiferencia, que no les interesa estudiar la palabra o que no saben, que a pesar de que asisten a una iglesia cristiana, son indiferentes a la palabra y se quedan simplemente con lo que el pastor o con las personas que están al frente les comparten. Entonces, ¿qué hacer para cambiar esto? ¿Qué hacer para que esto cambie? Lo primero que nosotros debemos hacer es leer la Biblia cada día y tenga un plan específico de lectura. Y no sé si usted lo tiene. Y no sé si ha leído la Biblia o si ha leído toda la Biblia.
yo les quería traer una propuesta y les quería preguntar, ¿quiénes quieren leer la Biblia los domingos aquí en la iglesia? ¿Quiénes quieren leer la Biblia? Levanten la mano los que estén interesados. Bueno, 2, 3, los demás no les interesa leer la Biblia. Yo quiero proponer que todo aquel que quiera leer la Biblia, vengamos media horita antes los domingos y leamos, por lo menos leamos la Biblia. Que es lo mínimo que nosotros debemos saber, es leer la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, si no leemos, ¿cómo vamos a hacer frente a, cómo vamos a defender nuestra fe? ¿Cómo vamos si ni siquiera conocemos la palabra? Entonces vamos con los que levantaron la mano, digamos que no es un compromiso conmigo, sino con usted mismo y con Dios que quiere leer y estudiar la palabra. Entonces no vamos a hacer estudio bíblico, vamos a leer la palabra, Y si hay preguntas, hacemos las preguntas y las contestamos, y si no sabemos, las investigamos y las traemos, pero vamos a hacer el propósito de leer la palabra. O sea, por lo menos que usted diga, yo una vez en la vida leí por lo menos una vez la Biblia en toda mi vida. Pero no puede pasar que usted es creyente, pero no sabe ni dónde queda el Nuevo Testamento, ni dónde queda tal libro. No, eso no es posible. Eso no es posible que pase en una persona que es creyente. Y yo entiendo eso en los nuevos, en los que están empezando. Está bien porque no saben. Pero es importante que nosotros empezamos por lo menos a leer la Biblia. Y cada vez que lees la Biblia, el Señor te va a hablar, porque la palabra de Dios es palabra viva, es palabra que transforma, que redarguye, que cambia. Entonces, para los que levantaron la mano y que yo sé que es un poco más de sacrificio, pero de eso se trata, o sea, no es andar en la zona de confort siempre. Si hay que venir media hora antes, venimos media hora y lo hacemos, y la leemos y compartimos, y todo el que está animado, aquí lo esperamos. Y les va. Para mí, personalmente, no es sacrificio, para mí es gozo. Amén, amén, hermana. Como dijo la hermana, Él nos habla a través de Él. Qué bueno. Y así debe ser la actitud para todos. Dice que participe de los estudios bíblicos que se realizan en la iglesia. Esa es otra forma de estudiar, de participar. Pero aquí hay personas que ni siquiera participan, ni de la oración, ni del estudio bíblico, ni no participan de nada. Entonces, yo entiendo las ocupaciones y digamos que son las excusas que se sacan para decir, yo no tengo tiempo para estudiar ni para leer la Biblia, pero nosotros estamos haciendo el estudio bíblico los miércoles. Y es tan fácil que si no puedes venir, conéctate virtual, pero ni siquiera se conectan virtual. Y entiendo que algunos están estudiando por la noche y no se pueden conectar, pero hay otros que seguramente no quieren. Entonces les animamos para que, o sea, digamos que en la iglesia hay espacios para estudiar la Biblia, para leer la Biblia, para comprender la Biblia. Entonces a veces pareciera un poco regaño, pero no es tanto el regaño, sino es que entendamos la importancia que representa para nosotros el estudiar y conocer la Biblia. Use la Biblia para determinar si lo que le predican, ¿sí está ahí? Use la Biblia para consolarse. Y no hay nada mejor, y yo no sé si usted lo ha vivido, lo ha experimentado, pero cuando está pasando por un tiempo de dificultad, de tristeza, de dolor, ir a la palabra de Dios, tenga la certeza que el Señor le va a dar una palabra de consuelo, de ánimo, de esperanza. Entonces, vaya siempre a la Biblia, vaya siempre a la palabra, porque la palabra le va a consolar. La palabra, el Señor le va a hablar y le va a dar una palabra a través de ese tiempo. Entonces, es importante que nosotros lo hagamos. Memorice las escrituras. Bueno, aquí con los niños estamos haciendo una tarea de que ellos memorizaran algunos textos bíblicos y algunos los han memorizado y algunos van y lo memorizan y lo repiten y se le dan puntos y bueno, están animados haciéndolo. Pero es importante que nosotros, Juancho, ¿te sabes algún texto bíblico? Bueno, entonces esta tarea es para ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que memoricemos el versículo, pero también la cita bíblica.
memoricemos la cita bíblica, hay que memorizar, porque es que cuando nosotros memorizamos la palabra, nos estamos apropiando de ella, la estamos interiorizando. Entonces es importante, digamos que hay poder en la palabra de Dios, y más aún cuando la tenemos en la mente, en el corazón y en la boca, y la tenemos ahí para repetirla y para decirla. Entonces memorizar las escrituras es importante. Y hay algunos consejos para los que no están memorizando o no saben. Bueno, ahí yo creo que todos tenemos que memorizar las escrituras, porque sabemos algunos versículos, pero hay muchos que ni sabemos. Entonces es importante memorizar la palabra de Dios. Dice que consejos para memorizar: anote en una libreta los versículos que le gustan. ¿Cuáles son los versículos que le gustan a Elenita? Anótelos en una libreta y la cita bíblica, y empieza a repetirlo. Entonces, ¿cómo se memoriza más rápido? Algunos viendo memorizan, otros escuchando. Entonces, si es escuchando en el celular, repita o baje en la Biblia, que ahora hay audiolibro y la puede escuchar. Pero es importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios, porque cuando venga la angustia, cuando venga la tentación, cuando venga el tiempo difícil, es de ahí donde vamos a echar mano de la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios. Y hay muchos testimonios de gente que están en un tiempo de dificultad y se acuerdan de la palabra de Dios, y el Señor hace milagros en medio de cada situación. Y nos contaba alguien de una persona que iba pasando la calle y casi la coge un carro, y él solo lo que decía era como, bueno, me acuerdo que decía plumas, 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 y era como por decir el versículo que el Señor nos guarda y nos protege. ¿Cómo? Con sus alas nos cubre. Entonces, pero es importante conocer la palabra. Entonces no podemos nosotros ir como no, hay que conocer, hay que entender la palabra. Dice también que debemos use la Biblia para determinar si lo que se predica es doctrinalmente correcto. Y esto es importante, digamos que conocer el contexto cultural, histórico, geográfico del texto es importante. Entonces no crea, o sea, revise a todo el que le dice Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, o sea, revise lo que le está diciendo la persona, si es de acuerdo a lo que dice la palabra, porque hay algo importante, y es que Dios siempre confirma su palabra, comprueba su palabra. Si alguien te está dando una palabra de Dios, el Señor te la va a confirmar, el Señor a ti te la va a confirmar también. Y aplica las escrituras para cada uno de nosotros. El Señor nos llama a aplicar las escrituras. O sea, dice la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 22, que debemos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Entonces nosotros, cuando nos habla de ser hacedores, nos llama a aplicar la palabra. O sea, no es que la palabra como que no, eso a mí me resbala, no. El Señor nos llama a que apliquemos la palabra de Dios, que hagamos la palabra de Dios, que sea viva en nosotros. Entonces, si queremos nosotros utilizar las escrituras como el Señor Jesucristo lo hizo, la importancia de usar las escrituras, es importante que las conozcamos. Entonces, vamos a empezar a hacerlo y animamos. Bueno, ahora David y Elizabeth están en vacaciones. A mí no me van a echar mentira. No, mentira. Yo sé que ya están en vacaciones, entonces el próximo miércoles tenemos estudio bíblico. Lean acerca de la parábola del sembrador. Y no solo para ellos, sino para todos. Leo, te esperamos, Leo, para que te animes también, para que te instruyas a través de la palabra, y yo creo que entre todos, estudiando y aportando, vamos a crecer más en el estudio. Entonces es una invitación para todos. Entonces es una invitación para todos, para que cada uno lo haga. Perdón que Elizabeth quiere. Buenos días, hermanos. Sí, pues como decía el pastor, hemos terminado el semestre y ha sido una gran bendición, porque conocer la palabra y conocer este libro ha sido revelador, pese a que nosotros hemos estado conociendo durante mucho tiempo. Conocerlo desde otra perspectiva académica nos ha mostrado, y es una invitación también y un ánimo para la iglesia, que estudiemos este libro maravilloso, y también nos muestra que estamos en una iglesia
en una iglesia maravillosa porque, pues no sé si doctrinalmente sea correcto decirlo, pero es entre comillas una sana doctrina la que hemos estado conociendo en la iglesia y es maravilloso y la invitación es que para los que puedan el otro semestre pues inicien y los que no pues aprovechemos estos espacios académicos que también nos da la iglesia para pues crecer en el Señor y conocer y reafirmar. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y bueno, lo que dice Elizabeth es cierto, ¿no? No hay nada mejor que estudiar, profundizar en el estudio de las Escrituras. Señor y Dios, Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos redarguyes y nos confrontas, Señor, que debemos estudiar más tu palabra, debemos escudriñar más tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es el alimento diario, Señor, que recibimos, Señor. Gracias porque tu palabra es el pan que nos sostiene en medio de cada situación que cada uno pueda estar viviendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por tu bendita palabra, Señor. Y ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, a ir mucho más allá, Señor. A no quedarnos solamente con lo que nos dan en la iglesia, sino que podamos ir un poco más allá, Señor. Podamos leer, podamos escudriñar, podamos investigar, podamos estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre maravilloso. Te damos por cada uno de tus hijos, Señor, y por aquel que se dispone para crecer, para ser transformado y cambiado por ti, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.